Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 84 y nuevamente hablaremos de la fe de Abraham. Hoy va a ser la tercera parte. Bueno, aunque el tema anterior también se trataba de Abraham, pero bueno, no tenía el mismo título, así que hoy se llama La fe de Abraham, la tercera parte. Vamos a leer los versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, vamos antes de meditar en estos versículos, vamos a la cita paralela a lo que está hablando la carta a los Hebreos. Vamos allá a Génesis capítulo 22 y leamos desde el versículo 1, vamos a leer varios versículos. Dice así la palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahorita le continuamos. Bueno, recordemos que Abraham ha sido probado de diferentes maneras. Abraham respondió con fe en las diferentes ocasiones que tuvo un encuentro con Dios, porque prácticamente pues él habló muchísimo con Dios. Y siempre que Dios le decía algo, le daba una promesa, él la creía. Él no dudaba, él creía y por eso dice, le fue contado por justicia. Y aquí está pasando un evento muy importante en su vida. Él por fin, después de muchos años, ve realizado el deseo de su corazón y la promesa de Dios acerca de un hijo. Sí había ya nacido para este entonces Ismael, pero dice que Dios le dijo, ahí en Hebreos, dice que se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y esto se lo dijo el Señor cuando tuvo que despedir a Agar y a Ismael. Bueno, si Isaac era ese hijo en el cual se le sería llamada descendencia, era pues difícil entender por qué tendría que ofrecérselo ahora. Bueno, pero vamos a ver la reacción. Dice, ve al monte de Moriah, ve a la tierra de Moriah y yo te voy a mostrar en qué monte vas a ofrecer. Y nuevamente, otra vez, no sé a dónde voy, pero ahora sí sé a lo que voy. Sé que voy a ofrecer a mi hijo Isaac, ¿no? En este caso, Abraham. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bueno, vemos lo decidido que estaba Abraham para obedecer la voluntad de Dios. Ya también hemos dicho en otros temas que nuestro Dios no es un Dios que pida sacrificios humanos. Y como no sabemos esta historia, sabemos que no le pidió a Isaac, a Abraham. Bueno, sí se lo pidió, pero no permitió que lo hiciera. Nuestro Dios no era como esos dioses, como Moloc, que pedía que le quemaran a sus hijos, que los pasaran por fuego. Nuestro Dios no es así, pero nuestro Dios sí prueba corazones. Y nuestro Dios sí quiere ver quién tiene el primer lugar en tu vida. Isaac era el hijo amado, el hijo prometido, donde Abraham veía cumplidas todas las promesas de Dios en Isaac. Pero Abraham debía probar también
que él amaba a Dios sobre todas las cosas, aún antes que a su hijo Isaac. Y así lo hizo, lo probó. Y esto no hubiera sido posible si él no hubiera tenido fe. Acuérdate que la fe le da la certeza y le da la convicción, le da la seguridad. Y él estaba tan seguro de que Dios tenía un plan perfecto para todo esto, que no quiso anteponer su plan ante el plan de Dios. Dios muchas veces nos pide que soltemos a nuestros hijos. Ni siquiera nos pide que los sacrifiquemos, sino simplemente suéltalos. Y a veces pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Y queremos tener a nuestros hijos cerquita, nuestros hijos vigilados, nuestros hijos pues bajo nuestro control. Y no es así. Debemos de soltarlos. Ahora imagínate que Dios nos pidiera, sacrifica a tu hijo. No de esta manera. Pero ¿qué tal si Dios dijera, ya, te lo voy a quitar? ¿Qué sientes en este momento, no? Al decir estas palabras. Es que nuestro Dios prueba nuestros corazones, hermanas. Y nosotras tenemos que tener en primer lugar a Dios en nuestras vidas y no a nuestros hijos. Y Abraham pasó la prueba nuevamente. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque fue mostrando durante muchos años en su vida, desde el momento en que fue llamado de la tierra de Harán, y que dejó la herencia que le tocaba ahí con Tare, su padre, y todas estas cosas, aún esperar, a hacerse viejo, sin tener hijos, y ahora que tiene su hijo, hay que ofrecerlo. Por eso es llamado el padre de la fe. Pero aún vemos que nunca se queja y decidido lo hace. Voy a seguir leyendo en el 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ve cómo esta bendición tan hermosa que le da, dice que su descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Esto es algo importante para el siguiente tema. Y la simiente será bendita, y en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de la fe podemos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Y no solamente eso, la fe es la que nos deja ver a nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús dijo, Abraham vio mi día, se estaba refiriendo a varios eventos de su vida, incluyendo este. Cómo Dios iba a proveerse de un cordero. Y Abraham con toda seguridad se lo dice a su hijo Isaac, Dios proveerá, Dios se proveerá de un cordero, de un carnero. Y así lo hizo Jehová. Jehová se proveyó. De la nada aparece un carnero ahí trabado. Y eso es lo que Abraham ofrece. E Isaac también. Miran esto, Isaac está aprendiendo de su padre. Bueno, eso lo dejaremos para el día de mañana. Pero veamos cómo Abraham realmente es un ejemplo a seguir. Es una fe tan notable que hasta tuvimos que tomar varios temas para hablar de esta fe. Si añadimos a nuestra lista, nuestra fe nos hace desprendernos incluso de aquello que más amamos y confiar completamente en los planes, pero también nos deja ver la provisión de Dios, porque así fue. Dios proveyó y dice que Dios probó a Abraham, dice Hebreos 11:17, por la fe, Abraham cuando fue probado,
ofreció a Isaac, porque dice en versículo 19 que él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Es decir, que Abraham pensaba que Isaac podía morir, sí, o sea, él no decía, no, Dios a la mera hora se va a echar para atrás y no le voy a dar a Isaac, de ninguna manera. Abraham dijo, bueno, yo le voy a dar a Isaac y Dios lo levantará aún de entre los muertos. Y dice, y en sentido figurado así fue. Casi estaba muerto, pero Dios se lo regresó. Dios se lo devolvió, porque Abraham no dudó en confiar en Dios. Así que si queremos ver la resurrección también de nuestros hijos, debemos de confiar en Dios. Si queremos ver las promesas de Dios, debemos soltar todo aquello que no tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, sino Dios. Y aún Dios nos ayudará a poner cada cosa en su lugar, cada persona en su lugar. Ciertamente Abraham amaba muchísimo a Isaac, y esto no era algo que a Dios le molestara. Dios nos hizo así. Es más, Dios nos enseña el amor de padre, y así quiere que amemos a nuestros hijos. Pero también Dios dijo que debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Y si tenemos fe, realmente vamos a cumplir con este mandamiento, porque confiamos tanto en Él, que le amamos tanto y sabemos que no vamos a poner ninguna otra cosa antes que a Dios. Aun cuando esa cosa o esa persona sea algo muy especial, como dice aquí, tu único, tu unigénito, ese único hijo en el cual Abraham vería su descendencia, lo estaba ofreciendo. Y si nosotras queremos ver a Dios en nuestras vidas, debemos de considerar todo inferior a Dios, a nuestro Padre, y a Él por encima de todo. Bueno, vamos a dejarles de aquí, hermanas. Que Dios les bendiga.